estuvimos tocando, pero vimos que no sabía nadie. Sí, dígame. A ver, Pasamos por aquí, nos tocó a su... No sé si ya le hayan dado esta revista. Ah, no, pero Y acá somos de otra viene- religión. Ah, entonces no las da la revista de No. los testigos de Jehová. No, aquí somos testigos de Goku, aquí. ¿De qué? De Goku, es otra religión. Hay muchas, ¿verdad? Sí, Sí. nosotros somos muy fieles a testigos de Goku y pues creyentes de nuestro señor Kaiosama. Ah, son... Bueno, Bueno, sí. que pase buen día. Que Kamisama les bendiga. La misión que Jesús encomendó. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Genial, muy bien, muy bien. ¿Tú también, sí o no? Claro, toda la actitud, chévere, ¿sí o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hoy día vamos a hablar de un tema que es, creo yo, de vital importancia. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas? En el 2012 yo había leído un documental, por ejemplo, que existían 17.000 iglesias de denominación cristiana y cada vez se abren más iglesias de denominación cristiana. Ah, ¿no te refieres a parroquias? No, me refiero a los que llaman iglesias, pues, ¿no? Las sectas, básicamente, pues, ¿no? Las sectas. Está como adventista, pentecostal. Sí, sobre todo como- de la rama pentecostal, pues, hay una cantidad enorme, pues. Pero, entonces, estas pues, tienen la misma enseñanza, o cada una tiene una enseñanza un poco diferente. Sí, enseñan algo distinto. O sea, acerca del cristianismo hay como 16.000 cosas diferentes que se enseñan unas de otras. Unas enseñan, unas aceptan varias cosas pero rechazan una. Otras rechazan esa pero aceptan otra. Y otras rechazan una, o sea, en algo se diferencian. Porque si fueran lo mismo, pues estarían unidas, pues. Nuestro tema es la iglesia, porque nosotros en la Biblia, cuando hemos leído constantemente, nos damos cuenta de que efectivamente Jesús ha fundado una iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué existen tantas? ¿Por qué, por ejemplo, aquí hay una iglesia? De tu casa, por ejemplo, a la esquina hay otra que es adventista, si no me equivoco. Luego en la avenida Quilca, allá en el Callao, hay varias pegaditas, no están los mormones, Testigos luego de sí, los testigos de Jehová, ahí están el movimiento misionero mundial. Hay un montón de denominaciones cristianas y cada día van apareciendo más y más y más y más. Pero no es bueno que ellas también hablen de Cristo también, ¿sí o no? Porque a veces te dicen así, uno puede creer, ellas también son buenas, porque también te hablan del Señor. Y acá en el cristianismo también te hablan del Señor, entonces, pues normal y la cualquiera. Mira, si hablan de Cristo, está bien. O sea, eso está bien. No puedes negar a alguien que viene a hablar de Jesús. El problema no es lo que dicen, el problema es lo que no te dicen y lo que te llegan a inventar, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando yo estaba de misión en Otusco, lo pongo así bien clarito, un ejemplo. Yo estaba en Otusco de misión, venía de almorzar con el hermano Félix, ¿no? Estábamos, y justo estábamos pasando por el parque, porque estábamos yéndonos a la parroquia. Y en el parque, en la plaza central, estaba un hermano que era protestante, pues, ¿no? Ya. Y estaba predicando. ¿Qué predicaba? Que Dios es amor. Predicaba que... Perfecto. Exacto. Y predicaba de que uno que tiene que dejar los vicios para bien. poder acercarse a Dios, porque eso te iba alejando de Dios. Hasta ahí todo bien bacán. Es más, de lo que estábamos con Félix veniendo de almorzar, nos sentamos a escucharlo. Teníamos nuestra Biblia y lo estábamos escuchando. Porque lo que decía estaba bien, estaba a la luz de la palabra de Dios, no había ningún problema. Hasta que empezó a criticar a la Iglesia Católica. Como estábamos al frente de la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen de la Puerta, empezó a criticar a la Virgen María, que no era virgen, que tenía más hijos, que el purgatorio no existe, y empezó a decir un montón de cosas que estaba equivocado. Ahí recién intervenimos. Ahí recién levantamos la mano, quisimos hablar, él no quiso, ¿no? Al final ya se tuvo que dar el debate y nos quedamos como hasta que oscureció, pues si están hablando cuando salimos de almorzar, hasta que oscureció ahí debatiendo. Porque dijo algo que no era correcto, pero mientras él estuvo hablando de que Dios es amor y todas esas cosas, pues estuvo bien, ¿no? A mí me parece curioso, por ejemplo, que estas personas que hablan así de la iglesia católica, no le escucho hablar así, por ejemplo, en contra del mormón, o criticar al adventista.
No, por alguna razón parece que se han puesto de acuerdo y todas hablan mal de la Iglesia Católica. Eso es lo que todos tienen en común, pues, que todos hablan en contra de la Iglesia Católica. Lo que tú dices es verdad. Pero aquí, independientemente de todo lo que nosotros podemos creer y todo esto, no, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque nuestro programa se llama así, ¿no? La verdad está en las Escrituras y es aquí donde vamos a encontrar. Entonces, lo primero que vamos a ver es si Jesús fundó una iglesia. Porque hay un criterio que a mí me gustó mucho, que lo dice el padre Juan Rivas. Él dice que si Cristo fundó una iglesia, yo cristiano tengo que estar en la iglesia que Cristo fundó. Pero si Cristo no fundó ninguna iglesia, pues yo no tendría que estar en ninguna, ¿no? Porque pues, ninguna iglesia realmente es de Cristo, porque ya que no fundó ninguna. Pero si yo soy cristiano y yo quiero estar en comunión con Cristo, tengo que aceptar todo lo que Cristo me ha dado. Y si Cristo me ha dejado una iglesia, pues yo quiero estar en esa iglesia. Entonces, ahorita en la Biblia que nos toca buscar si Cristo fundó o no fundó una iglesia. Bien, sí. Ya. Entonces vamos a leer. A ver, Mateo capítulo 16, versículo 18, que es el texto más conocido en este tema, pues le tienen que aprender solo de memoria. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo me lo aprendí de memoria de mi Biblia. En ese tiempo usaba una La Reina Valera, una Biblia del oso. La edición del oso, la primera versión de la Biblia evangélica, ¿no? Acá está. A ver, léelo, Está. por favor. ¿Qué dice? Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya. El texto es clarísimo, ¿no? Porque Jesús dice, ¿no? ¿Dónde está? A ver aquí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Se está dirigiendo a Pedro, que sabemos que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, ¿no? En Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, le cambia el nombre de Simón a Pedro, ¿no? Y a él le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? ¿De Pedro? No, es de Jesús. La iglesia es de Jesús, Él la está edificando. ¿Cuántas iglesias va a edificar Jesús? Una. Porque habla en singular, dice mi iglesia. O sea, hasta aquí el texto bíblico nos dando datos importantes. Jesús está fundando una sola iglesia y que es de Él. Y el tercer dato, que es para mí el clave, cuando dice, tú leíste hace un rato al final, cuando dice las puertas del Hades o del infierno o de la muerte, ya no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia que Jesús ha fundado hace 2000 años, hoy debe seguir existiendo. Entonces, si Jesús fundó una iglesia hace 2000 años, hoy ¿cuántos años tiene esta iglesia? 2000 aproximadamente. Aproximadamente 2000 años. Entonces, hermanito, vamos a hacer lógica simple. Tú que eres cristiano y que estás leyendo tu Biblia, hoy nos estamos dando cuenta que la Biblia nos dice que Jesús fundó una iglesia hace 2000 años y que la iglesia, como no va a acabar porque las puertas de la muerte no la podrán vencer, significa que esa iglesia hoy sigue existiendo. Entonces nos toca buscar cuál es esa iglesia que tiene 2000 años de historia. La pregunta es, vamos a ver aquí en este librito que nos va a ayudar bastante. La pregunta es, ¿puede ser la iglesia llamada los adventistas? Oye, pero por ahí alguien te dirá, oye, que dice que Jesús dice que va a edificar su iglesia, pero de repente, acá lo habla en futuro, de repente se refería a que le iba a edificar después, 1500 años después. No puede ser, porque cuando ya hablamos de iglesia, Jesús en la misma Biblia ya habla de esa iglesia de Cristo. Ya había apenas se fue. Claro, no puede ser que después haya nacido de verdad la iglesia de Jesús. No, imposible. O sea, no es que 15 siglos después, no puede ser, porque Jesús lo está hablando en ese momento y tú vas a encontrar en la escritura, ¿no? Ya se habla de la iglesia, ¿no? Ustedes, la iglesia del templo de Dios vivo, ya se habla de la iglesia. Entonces, no es que apareció 15 siglos después, es un absurdo creer. Jesús dijo eso, pero habló en futuro y en mi fundador se dio. Pensar así es un absurdo, Pensar así es un absurdo. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, acá tenemos un libro que se llama El diálogo con los protestantes, ¿no? Lo que lo quiera adquirir, cómpralo, hermanos, es muy bueno. Dice, por ejemplo, que este fue fundado por William Miller, ya que él fue de la iglesia bautista y él fundó los adventistas, y luego de los adventistas ya Elena G. de White
lo vuelve ya a refundar como adventista del séptimo día. Entonces, aquí vamos viendo que esta iglesia, ¿no?, que nace, ¿no?, en 1827 más o menos, no puede ser la iglesia de Jesús, porque Jesús la fundó hace 2000 años. Lo mismo vamos a encontrar con los mormones, con los testigos de Jehová, con cualquier denominación cristiana que vamos a encontrar. Sus inicios son hace 200, 300, 400 años. No tienen más tiempo. Por un tema de lógica simple, esa no puede ser la iglesia de Cristo, porque Jesús la fundó hace 2000 años. Por eso es importante que si por ahí te están invitando a otra iglesia, pues que te expliquen un poquito cómo se originó. De repente te dicen, no, sí, la nuestra es la iglesia de Cristo. Ah, sí, entonces Cristo la fundó. Perfecto. Y los apóstoles pertenecieron a ella. Ah, sí, perfecto. Entonces, oye, yo no he escuchado alguna iglesia diferente a la católica que se acredite o que diga, sí, los apóstoles estuvieron en mi iglesia, sí, Jesús fundó esta iglesia. No hay. Es más, porque nadie puede demostrar una continuidad también. O sea, nadie puede demostrar una continuidad desde Cristo hasta su líder actual. O sea, tendrías que tú que pedirle a esta persona que te invite a una iglesia distinta, decir, ¿quién es el líder de tu iglesia? Fulanito de tal. ¿Y antes de él quién estuvo? Fulanito de tal. ¿Y antes de él quién estuvo? Y así tienes que seguir retrocediendo hasta llegar a Pedro o hasta llegar a Jesús. Si no hay, porque no es la iglesia de Cristo. Algo que sí tiene la iglesia católica. Por ejemplo, ahorita ¿quién es el Papa? El líder de la iglesia católica, el líder visible de la iglesia católica, Mario. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Jorge Mario. Bergoglio. ¿no? Él es el Papa Francisco. Antes de Papa Francisco estuvo Benedicto XVI, antes de Benedicto XVI estuvo Juan Pablo II, antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I, antes de Juan Pablo I estuvo Pablo VI, antes de Pablo VI estuvo Juan XXIII, antes de Juan XXIII estuvo Pío XII, luego estuvo Pío XI, luego estuvo Benedicto XV, Pío X, León XIII, Pío IX, Gregorio XVI, y así podemos seguir retrocediendo, ¿no? Y llegar hasta Pedro, porque luego también vamos a tener de Pedro quien siguió: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sigo, Telefo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, y así vamos a seguir avanzando hasta que vueltamente vamos a volver donde está el Papa Francisco, porque desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 papas. Entonces esta es una lista histórica ininterrumpible, pues. Entonces, e históricamente confiable. Eso para mí es claro, históricamente confiable. No, porque, oye, entonces he escuchado, ¿no? Anterior a Francisco, Benedicto XVI. Pero también había Benedicto XV, Benedicto XIV, Benedicto XIII. Hasta en todo lo del año de iglesia han pasado todos estos 16 Benedictos. No es que de arranque, sí, yo me pongo mejor Benedicto 98. No, o sea, sino que el que respondía al nombre que eligió ponerse. Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, cuando estábamos evangelizando así de puerta en puerta, de casa en casa, una vez me tocó una señora que era testigo de Jehová, me acuerdo, y yo le estaba compartiendo el texto bíblico justamente de Mateo 16-18, le decía que Jesús había fundado una iglesia, y le mencionaba que hay una lista histórica. Esa palabra yo la usaba, una lista histórica, porque esto es historia, pues histórica, tú lo puedes corroborar en cualquier otro libro de historia y vas a encontrar esto. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando la señora no aceptaba esto, me decía, no, bueno, eso si tú lo quieres creer. Yo le digo, es que no se trata que si yo lo quiero creer, se trata de que es historia. Y le hice la pregunta, ¿no? Maita, ¿quién fundó América? Y ella me dijo, Cristóbal Colón. Y le dije, ¿estás segura? Sí, bueno, eso si tú lo quieres creer, yo quiero pensar que fue mi abuelito, le dije. No, pues es que la historia lo dice así. Exacto, hermana. La historia lo dice así y no interesa que yo pueda pensar que fue mi abuelito. No interesa. Lo que interesa es que lo que dice la historia. Pues la historia demuestra que hay una lista ininterrumpida desde Pedro hasta Francisco. Entonces, ahí debemos demostrar que existe una documentación, por decirlo así, que nos da a nosotros la certeza de que esta iglesia llamada católica no es la iglesia que proviene desde Jesús. Oye, pero también puede ser, que algunos he escuchado, ¿no?, que dicen, sí, al principio sí estuvo Jesús con ellos y el Espíritu Santo, pero después, como vieron que actuó mal, ya los dejó.
Ya mejor hizo otro grupo que estuviera más preparado porque vieron, oye, que había muchas cosas malas en la Iglesia Católica. Pero esto no puede ser, no puede ser porque Jesús mismo prometió algo diferente. Y esto lo vemos en Mateo 28:20. Dice, y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Entonces, claramente Jesús aquí le promete a los apóstoles, va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo todavía no llega. Entonces, pues Jesús todavía está con nosotros, ¿no? Está con los apóstoles, con sus sucesores. Así que no puede ser que te diga que Jesús ya vio que estaba mal la iglesia que él fundó y que ahora mejor fundó otra con otra persona. Eso, por ejemplo, yo también he escuchado, y yo estoy seguro que ustedes también han escuchado en casa, cuando dicen, no, lo que pasa es que mi pastor, mi fundador de la iglesia donde yo pertenezco, en un sueño se le presentó un ángel y le una dijo, visión. sí, ha tenido una visión, y ese floro de la visión es de Elena G. de Guay, el floro de la visión es de Carlos Russell, el floro de la visión es de S. Smith, también la tuvo de México, ¿cómo se llama la iglesia? La Luz del Mundo, el hermano Aarón, ¿no? Dicen Aarón Joaquín, supuestamente con una visión. Pero hay que ver en la Biblia si realmente Dios aprueba estas supuestas visiones con sus supuestos ángeles que van a venir a decirnos si eso es así o no. Vamos a ver lo que dice en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, ya en el versículo del 7 al 9. Dice, no es que haya otro, o sea, se refiere a evangelio, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Yo creo que esto es clarísimo. 2 veces. Todavía lo dice 2 veces, para que no quede duda, ¿no? Es demasiado claro, o sea, nada que tuvo un sueño, que se le vino un ángel y dijo que tenía que... No, acá no hay nada de eso. Jesús ya proclamó un evangelio, se lo encomendó a su iglesia que él ha fundado, hemos leído Mateo 16:18, y que yo tengo que acudir a esa iglesia para acercarme a Cristo, ¿no? Porque recuerda que si yo no voy a la iglesia, yo no puedo acercarme a Cristo. La iglesia es indispensable para alcanzar a Cristo. Si no, no lo hubiera fundado, ¿sí o no? No tendría sentido. No, lo he dicho, sigan nomás, pues sigan creyendo nomás, no. Pero él quiso que estuviera algo consolidado, algo definido para orientarnos bien, ¿no? Y no estemos preguntándonos cuál será la verdadera, dónde estará la verdad. No, para eso, para dejarlo clarísimo, pues Jesús funda su iglesia y que no haya duda. Hay gente que dice, no, bueno, yo quiero creer a mi manera porque Dios nos ha hecho libre. Dios te ha hecho libre, pero también te ha dado inteligencia para que puedas ir buscando esa verdad. Ahora, recuerda que si la iglesia no fuera necesaria, ¿no? Entonces Cristo no hubiera venido en vano. Si cada uno pudiera creer como se le pega su gana, pues Cristo ya no hubiera venido. No sé, no, yo quiero creer así. Eso es totalmente contrario a lo que Cristo dice y quiere. Un ejemplo sencillo. Los judíos ya tenían una ley. Ya tenían una idea de cómo tenían que actuar, qué tenían que hacer para ganarse su salvación, ¿no? Pero Cristo vino y le dijo, no, pues no. A ustedes le dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo. A ustedes le dijeron, pero ahora yo les digo. O sea, ya no es como tú quieres pensar. Ahora es como yo te lo estoy enseñando. Entonces, así funciona esto. No se trata de creer como uno quiere. Se trata de creer como Cristo me lo dice. Si es que soy cristiano. Pues si alguien aquí está viendo esto y no es cristiano, pues tú no lo tienes que hacer. Estamos hablando de que es cristiano. Se respeta, ¿no? Estamos hablando para el que se dice cristiano. El que se dice cristiano acepta a Cristo y acepta todo lo que Cristo nos ha dado. Y Cristo nos está dando una iglesia. Entonces, yo quiero a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo me la ha dado. Mateo 10:40 dice, quien a vosotros acoge, o sea, se refiere a los apóstoles, a mí me acoge. Y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si yo quiero llegar a Cristo, necesito sus apóstoles.
Porque por medio de los apóstoles llegó a Cristo, por medio de Cristo llegó al Padre. Entonces es indispensable pues llegar a los apóstoles para llegar a Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles? La iglesia primitiva, la iglesia. Yo necesito llegar a los apóstoles. Hoy, sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, representados por los sacerdotes. Necesito llegar a ellos, ¿no? Claro que sí. Entonces, creo que hemos podido aclarar algunos puntos sobre la iglesia que Jesús fundó, que solo es una, que no son varias, y que sería bueno pues estar en la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Es lo más recomendable, lo más razonable para poder descubrir en esta iglesia la verdad que solo Cristo ha dejado y que también la encontramos en la Biblia, ¿no? Porque la verdad Está en las Escrituras. La misión que Jesús encomendó. Que si Cristo fundó una iglesia, yo cristiano tengo que estar en la iglesia que Cristo fundó. Pero si Cristo no fundó ninguna iglesia, pues yo no tendría que estar en ninguna, ¿no? Porque entonces ninguna iglesia realmente es de Cristo, porque ya que no fundó ninguna.